Mis padres son unos cazafortunas. Yo pensaba que simplemente eran pobres y trabajadores. Vivían en un departamentito chiquito, siempre quejándose de las cuentas. Mamá trabajaba en una cafetería, papá hacía mantenimiento en un edificio de oficinas. Me contaban historias de cuando crecieron sin nada, de cómo guardaban hasta el último centavo para que yo pudiera ir a una escuela decente. Pero todo cambió cuando murió mi abuelo. Era el papá de mi mamá, un señor callado que nunca presumía su dinero. Tenía una camioneta vieja, usaba siempre las mismas 3 camisas, vivía en una casita básica tipo rancho, pero yo sabía que tenía plata. Era dueño de unas propiedades en renta y además tenía esta manía rara de guardar dinero en cajas de seguridad en lugar de bancos. El día del funeral, mis papás se comportaban raro, como nerviosos pero emocionados. Mamá no soltaba el celular y papá caminaba de un lado a otro por la funeraria. Pensé que era solo su forma rara de llorar. Después de la misa, el abogado nos llamó a su oficina para leer el testamento. Yo estaba esperando, no sé, unos miles de dólares o unas joyas viejas, pero empieza a leer y mi nombre sale primero. Todo, la casa, todas las cuentas, las propiedades en renta, incluso unas acciones que ni sabía que existían. Y después lee una carta sellada que mi abuelo me dejó. Mis papás no recibieron nada. Cero. El abogado solo les pasó una hoja en blanco que decía, siempre fueron buenos fingiendo. La cara de mi mamá se puso blanca como papel. Papá empezó a gritarle al abogado, diciendo que tenía que ser un error, pero no lo era. El abogado me dio la carta cerrada y me dijo que la leyera en casa. Esa carta destrozó todo lo que yo creía de mis padres. Mi abuelo escribió que, 3 años atrás, los había descubierto tratando de falsificar su firma en unos documentos del banco, que iban todos los domingos no para visitarlo, sino para husmear buscando información financiera. Nunca dijo nada, simplemente transfirió todo a mi nombre y reescribió el testamento. Contaba que mis papás lo llamaban casi diario, pero nunca para charlar, siempre pescando datos sobre su dinero, que los puso a prueba inventando una enfermedad del corazón, y de inmediato se pusieron melosos, llevándole comida y ofreciéndose a ayudar con papeles. No quería creerlo, así que esa noche enfrenté a mi mamá. Perdió los estribos. Empezó a gritar que era injusto, que ellos habían invertido años en cuidarlo, y ahí lo dijo. Te criamos, merecemos ese dinero más que un chamaco que nunca tuvo que trabajar por nada. Eso me pegó como un tren. No habían estado mal por ser pobres. Todo era un show, viviendo en ese departamento de mierda para que mi abuelo pensara que necesitaban ayuda. Papá hasta admitió que planeaban usar la herencia para, por fin, vivir la vida que nos merecemos. Lo peor fue darme cuenta de que toda mi infancia era mentira. Todas esas veces que decían que no podían pagarme algo, todas las culpas por el dinero, todas las historias de su infancia pobre, era puro teatro para manipular a mi abuelo. No tenían esos trabajos porque les surgiera, los tenían para sostener su farsa. La semana siguiente me mudé a la casa de mi abuelo. Mis padres me llamaron egoísta, que estaba abandonando a la familia. Mamá apareció llorando, diciendo que perdería el depa sin mi ayuda. Pero luego un vecino me contó que ya habían dado un adelanto por un condominio de lujo al otro lado de la ciudad, antes incluso de que mi abuelo se enfermara. Ya lo tenían todo planeado. Carro nuevo, casa nueva, seguramente dejar el trabajo también. Cuando el plan se les vino abajo, esperaban que yo les soltara todo con el cuento de que la familia cuida a la familia. Bloqueé sus números después de que mamá intentó manipularme una vez más, diciendo que mi abuelo me había envenenado contra ellos.